Hola, saludos y bendiciones. Les hablo con amor cristiano y quería estar con ustedes compartiendo un poco acerca de la palabra de Dios. Y hoy ha sido un día desde el punto de vista espiritual muy fructífero para mi vida y estoy estudiando y leyendo el libro de Job, un libro espectacular, un libro maravilloso que se lo recomiendo a todos ustedes y del cual se pueden obtener algunas enseñanzas básicas. Y en lo que voy leyendo quería compartir con ustedes algunas cosas sencillas de este libro para que el Señor bendiga su vida así como también la ha bendecido la mía con este libro maravilloso. Nada, la mayoría de los cristianos verdaderos y que llevamos mucho tiempo en el Evangelio conocemos la historia de Job, este hombre íntegro que fue allí probado por Dios ante una petición de Satanás y que Dios en su divina omnisciencia y omnisapiencia y en su divina persona quiso allí poner a prueba para demostrarle a Satanás y demostrarnos a nosotros quién era Job y cómo debe de proceder un creyente verdadero frente a situaciones adversas de la vida. Lo primero que yo quiero destacar es que este libro enseña básicamente el punto de que a los cristianos, a los creyentes nos van a ocurrir cosas malas, nos van a ocurrir cosas negativas desde el punto de vista personal y humano. Y estas cosas no escapan del decreto de Dios ni escapan de eh, la sabiduría de Dios. Es más, Dios mismo es quien decreta que pasen estas cosas en nuestras vidas. Y esto tiene varios matices porque son importantes que pasen en nuestras vidas este tipo de cosas porque nos van a ayudar a acercarnos a Dios, nos van a ayudar a madurar en la fe, nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a conocer más a Dios, nos van a ayudar a tener finalmente un carácter como el de Cristo y esto es provechoso finalmente para nosotros. Los creyentes vamos a tener dificultades como las que tuvo Job o quizás aún mayores. Los creyentes vamos a tener pérdidas como las que tuvo Job. Job perdió su riqueza, perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía humanamente hablando que era valioso para él, perdió la estabilidad emocional también, se afectó emocionalmente. En el capítulo 3 de Job está dedicado allí, está reflejado allí cómo Job se queja de todo el mal que le había acontecido delante de Dios e incluso llega a maldecir el día que él nació, producto de lo que estaba sufriendo, pero como Job fue a pesar de todas estas cosas íntegro delante de Dios, no blasfemó de Dios y no negó al Señor su Dios, a pesar de que tenía todas las papeletas para poder hacer esto, podía blasfemar, podía negar a Dios, podía cerrar de un golpe la puerta de la fe, porque él era un hombre íntegro y se había conducido bien delante de Dios y no era lógico desde su perspectiva espiritual lo que estaba viviendo, pero Job entendía de que Dios era soberano y que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores y que Él es el autor de la vida y el que lleva todos los hilos de nuestra vida en sus manos. Él entendía esto y por eso dijo frases como esta: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él entendía cuán soberano era el Señor y él entendía que llegó a este mundo sin nada y que se iría de este mundo sin nada y que si había tenido algo había sido porque el Señor se lo había dado y que si ahora no tenía nada había sido porque Dios se lo había quitado. El ejemplo de Job es algo que a nuestros días, con toda la distorsión que hay en el mundo evangélico, nos puede ayudar muchísimo. Hoy se vende un evangelio o una fe cristiana falsa donde se invita a las personas a venir a una religión donde no vas a tener problemas, lo cual es falso, donde no vas a tener angustias, lo cual es falso, donde no vas a tener aflicciones, lo cual es falso también. En ese sentido, el evangelio que se está vendiendo hoy, cuando comparamos con el libro de Job, es un evangelio totalmente falso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice en la escritura: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en la escritura no nos ha dicho a nosotros, ni nos ha garantizado una vida cristiana, una vida como creyentes sin aflicciones, sin pérdidas, sin problemas,
sin dificultades, sin circunstancias negativas o malas que Él, como Dios soberano, ha decretado, ¿no? Él no nos garantiza eso, más bien Él nos reafirma que en este mundo tendremos aflicciones de todo tipo y Él espera de nosotros que nosotros reaccionemos frente a todas estas circunstancias y frente a todas estas dificultades con la misma fe con que reaccionó Job en frente a todas las situaciones que él vivió. Job tenía incluso en contra a su esposa, la cual le dijo: maldice a Dios y muérete. La mujer de Job le dice: aún retienes tu integridad, aún le eres fiel a Dios en medio de todo lo que está pasando. Mira, maldice a Dios y muérete. A lo cual Job sabiamente le responde y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, Job entendía y tenía claro cuál era la envergadura y el tamaño de la soberanía de Dios en su vida. Job entendía que de Dios recibimos lo bueno, pero de Dios también recibimos lo malo. De Dios también nosotros tenemos que esperar que recibamos esos momentos de dificultad y esos momentos de carencia, pérdida, angustia, esos momentos difíciles por los cuales atravesamos. Y esto es algo que para el imaginario cristiano de nuestros días no cabe. El imaginario cristiano, el evangelio que se vende hoy, piensa, enseña, dice de que todo va a estar bien, de que todo, ven a Cristo y todos tus problemas cesarán, lo cual es falso. Ven a Cristo y todas esas cosas no te acontecerán, ese mal te abandonará. De hecho, en el imaginario cristiano está también el pensamiento de los amigos de Job, como Elifaz, por ejemplo, quien le reprocha a Job que lo que está viviendo es producto a algo malo o algún pecado que él cometió. Hoy, si un cristiano sufre una situación o pasa una prueba o una dificultad o tiene una pérdida que Dios mismo es el que determina con su mano que viva esta aflicción un cristiano, la mayoría piensa: ¿qué habrá hecho? La mayoría incluso cuestiona y dice que él está pasando esta situación porque algo seguro ha hecho, algún pecado escondido como Acán, alguna situación perversa anda y por eso Dios ha propiciado que pase por este tipo de angustia o por este tipo de circunstancias. Y no necesariamente tiene que ser así. No podemos pensar como los amigos de Job, Elifaz y todos los demás que lo increparon, diciéndole que si estaba sufriendo por lo que estaba sufriendo era porque había cometido algún pecado o algo malo había acontecido en su vida. No necesariamente esto tiene por qué ser una realidad. Se nos olvida que los cristianos estamos sufriendo, padeciendo o teniendo dificultades también en nuestras vidas porque vivimos en un mundo que no es el mundo de nosotros. Vivimos en un sistema de cosas que es contrario a nuestra nueva naturaleza. Y tenemos enemigos naturales como Satanás y las huestes espirituales de maldad que constantemente van a provocar circunstancias en nuestras vidas y van a provocar también dificultades en nuestras vidas. Y Dios va a decretar de que ellos puedan hacer esas cosas en nuestras vidas con fines espirituales específicos, como pasó con Job. Dios decretó y permitió en su voluntad soberana y también ordenó en su voluntad soberana que Satanás hiciera todo lo que hiciera con Job con fines espirituales maravillosos y que redundaron al final para el bienestar espiritual de Job y su relación con Dios. Pero también quedó como ejemplo para nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta cómo es que Dios obra en la vida de los verdaderos creyentes y que no toda circunstancia o situación mala o dificultad que podamos experimentar o vivir, por muy mala que sea, tiene que necesariamente ser algo que esté ajeno a Dios, que esté al margen de la voluntad de Dios o que sea por algo malo que Dios quiere que nos pase sin ningún tipo de provecho espiritual al final. De aquí que, hermano, tenemos que aprender a aprovechar los momentos de dificultad y los momentos de circunstancias negativas para poder dar el fruto que Dios espera que nosotros demos
frente a esas circunstancias. De ahí que los cristianos tenemos que aprender a darle gracias a Dios por los momentos de dificultad, lo cual es difícil y lo cual es verdaderamente difícil, valga la redundancia, de poder entender. Eso lleva a una dosis de madurez espiritual tremenda, porque verdaderamente a nadie le gusta vivir aflicciones. Todos quisiéramos vivir en tranquilidad, paz, donde todo sea bonanza, donde todo sea bueno, donde no haya tropiezo, donde todo nos salga bien, donde nuestros deseos estén alineados en la voluntad de Dios y todos se vayan cumpliendo asiduamente. Pero lamentablemente no vivimos en la gloria. Esos son deseos propios de la gloria. Lamentablemente no estamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, que esos son deseos propios para un lugar como esto. Y lamentablemente a veces nos desenfocamos, hermanos, con cuestiones como esta. Y tenemos que reenfocarnos. La Biblia nos manda a tener una mente enfocada en Dios y nos manda a estar bien enfocado en el Señor para que podamos comprobar cuál es su voluntad para nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, versículo 2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar y renovar y reformar nuestro entendimiento a la luz de la Escritura para poder entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta además también. ¿Y cómo podremos comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios frente a una situación mala o negativa que nos pase? Tenemos que reformar nuestro pensamiento. Un pensamiento no reformado, conformado a este siglo, piensa de que Dios nos ha abandonado, piensa que Dios no nos ama, piensa de que Dios se olvidó de mí, y no necesariamente es eso lo que nos pasa. Un pensamiento reformado, no conformado a este mundo y renovado a la luz de la Escritura, entiende de que pasamos por circunstancias como estas precisamente porque Dios está a nuestro lado y nos está enseñando, puliendo, mostrando cómo Él saca de nosotros el mejor fruto y producto para una mejor vida en relación con Él. Tenemos que tener esta claridad en nuestra mente. Y ¿que es difícil? Sí, es difícil. Que esta claridad y esta manera de pensar no se obtiene en un día, no se obtiene en un día. Y que vivirlo en carne propia para poderlo entender es complicado, es complicado. Pero todo verdadero creyente va a pasar en algún momento por una aflicción o una situación como esta y se va a confrontar y se va a ver en la posición de Job. Ahora, el asunto es cómo vamos a reaccionar. Con una mente renovada, evidentemente Job enfrentó su situación con una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso entendía cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso entendió y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Por eso él entendía de que lo que le estaba pasando era la voluntad de Dios y que su vida estaba en sus manos. Y por eso finalmente él obtuvo la victoria y obtuvo allí el galardón espiritual acorde a la estatura espiritual que él tenía. Y fue un hombre íntegro. Pero ojo, un hombre íntegro que se quejó, que maldijo el día en que nació, que tuvo dificultades, crisis de fe, que tuvo crisis psicológica por todo lo que estaba pasando. Claro que sí. Claro que sí. Un hombre humano, carnal, pero un hombre íntegro que no negó al Señor a pesar de que se quejó, que no hizo nada en contra de la fe, que no blasfemó en contra del Señor, más bien alabó al Señor en todo momento, teniendo en contra a su esposa, teniendo en contra a sus amigos, teniendo en contra a todo el mundo y las circunstancias también. Finalmente, cuando nosotros llegamos al final de la vida de Job en este libro maravilloso de 40 y tantos capítulos, vemos cómo el Señor bendice a Job de una manera maravillosa y le otorga galardones en este mundo, y de seguro estoy que en el siglo venidero Job también experimenta hoy, claro, y experimentará en la gloria eterna
muchos más galardones. Finalmente, en el capítulo 42, el verso 10 dice Job, aquí en este libro: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron sobre todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio pieza de dinero y anillo de oro, y bendijo el Señor al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Habú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Finalmente, este hombre, en su integridad y en su fidelidad, encontró la bendición del Señor en esta tierra, y sé que en la gloria también encontró esta bendición y esta felicidad también consumada en la presencia del Señor. Pero al final de esta historia, lo más importante es que Job llegó a ser un hombre más maduro en la fe, conociendo más al Señor, siendo más íntegro de lo que era al principio. Y todo fue gracias a una mala experiencia y circunstancia, y a un mal que la misma Biblia dice que el Señor había traído sobre su vida. Y es que Dios hace y obra de esta manera, hermanos, en nuestras vidas, para enseñarnos y para llevarnos a ese final, a ese producto final terminado que Él quiere que nosotros seamos y en quien quiere que nosotros nos convirtamos. Para eso existen todas estas cosas, para eso existen todo este tipo de dificultades. Lo más importante en todo esto es ser fiel. La Biblia dice: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que te he prometido. En el libro del Peregrino de Juan Bunyan, cristiano que iba en el camino a la ciudad santa y que andaba en todo su devenir, se encontró en cierta ocasión con otro peregrino que iba al mismo destino que iba él. Este peregrino se llamaba Fiel. Y en este sentido, alguien dijo en una ocasión que todo buen creyente debe de llevar siempre consigo a un fiel en su mochila. Por eso, hermano, la fidelidad en medio de los tiempos es importante para nosotros, porque eso prueba que somos creyentes verdaderos. Hay una canción cristiana que se llama Creo en Dios, que una de las partes de ella dice: aunque todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Quiera Dios, hermanos, que el Señor nos otorgue la fe, la integridad y la capacidad de Job para poder nosotros seguir adelante en nuestra vida cristiana y entremos en la gloria, y allí se nos diga en ese día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga en este día, es mi deseo. Oraré para que el Señor siga proporcionando más de su espíritu a nosotros y podamos compartir un poco más estas cosas que hasta ahora he compartido. Así que, hermanos, nada, oren para que el Señor nos bendiga en nuestro ministerio y podamos alcanzar a través de este medio que queremos seguir adelante a otras personas con el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones.